Vamos a la palabra de Dios. Estamos en la enseñanza 9 de hombres y mujeres de la Biblia. Hemos visto hasta ahora Ruth, Enoc, y el día de hoy terminamos aprendiendo algo de la historia de la vida de Ana. Y en 8 días empezaremos con la historia de algún hombre de la Biblia. No sé todavía cuál, pero cualquiera que Dios haya dejado en su palabra tiene una enseñanza para nosotros. 1 Samuel 2:1, vamos a leer este texto. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hace 8 días terminamos haciendo una reflexión sobre la que quiero hacer énfasis, sobre Ana, que ya vimos estaba atribulada, lloraba, tenía ese pesar de no haber podido tener hijos, tenía una penina que la molestaba continuamente. Y dice en 1 Samuel 1:10 lo que ella hizo, mis hermanos. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella hizo lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos en medio de la angustia tener paz, tener el consuelo de Dios. Ella trajo su dolor, incluso su amargura, lo vimos hace 8 días, y además trajo una petición a Dios de que si le daba un hijo, si era su voluntad, ella lo consagraría para el servicio a Dios. Y finalmente el versículo 12 dice que ella oró largamente delante de Jehová. En medio de su tristeza, pues, Ana vino delante de Dios. Incluso vimos que en 1 Samuel 1:15 ella misma se describió como una mujer que atribulada de espíritu, una mujer con una tristeza profunda, una mujer en una situación difícil, una penina que la molestaba, una circunstancia pues que la tenía afligida, pero ella trajo su angustia delante de Dios. Pero así llegó en su oración, atribulada de espíritu, triste, angustiada. ¿Y cómo salió? Versículo 18, dice la palabra de Dios que después de eso comió y ¿qué dice? No estuvo más triste. ¿Qué pasó después de que oró a Dios? ¿Qué pasó después de que ella, confiando en Dios, trayendo su angustia delante de Dios, derramó su corazón? Dice la Biblia que ya no estuvo más triste. Ana trajo su petición delante de Dios. Ana no sabía qué Dios iba a hacer, pero una vez que trajo su petición a Dios, ella tuvo la paz de Dios. Ya no había tristeza. Cuando uno como cristiano trae su angustia, sus aflicciones delante de Dios y confías y crees que Él está ahí, que te escucha, que es el Dios de toda consolación, ya no sales igual de tu oración. Por eso Cristo dice en Mateo 11:28, venid a mí. ¿Se acuerdan? Venid a mí es una expresión, vengan, y venir en humildad. Dice, todos los que están trabajados. La palabra trabajados, hablamos, no solo es un cansancio físico, sino espiritual. Es una expresión que podríamos traducir en nuestro lenguaje en español: venid a mí todos los que sienten que quieren tirar la toalla. ¿Cuántos se han sentido así que de repente dices, ya no puedo, ya intenté, lo hice en mis fuerzas, no puedo? El Señor Jesús dice, ven a mí. Y dice, todos los que están cansados y trabajados y cargados, es decir, con una carga, un pesar que incluso te puede quitar el sueño. Y Él dice lo que Él va a hacer, dice, y yo los haré descansar. Esa palabra anapauo en el griego significa dar confort, significa yo los reconfortaré, yo les daré mi paz. ¿Qué haces cuando estás angustiado o angustiada? Cuando tienes una aflicción, ¿qué haces? ¿A quién recurres? El Señor Jesús dice, ven a mí. Pero realmente creyendo, Él dice, la palabra de Dios te va a dar paz. Pero si no vienes a Él, o vienes y oras, pero no confías que Él puede tomar tu carga, vas a salir de la oración igual que como entraste. Muchos vienen delante de Dios, Señor, este es mi pesar y este es mi problema, y vienen angustiados y salen de su oración
igual que entraron. No confiaron que Él podía tomar su carga. No confiaron que Él podía darte paz, porque eso es lo que hizo Ana. Dice el Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué? Confía en Él. ¿Y qué va a hacer? Y Él hará. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Él es soberano, Él es sabio, Él es justo, Él es santo. Él sabe lo que hará. Pero lo que sí promete la Biblia, que es lo primero que va a hacer, es darte paz. Tú encomiendas tu vida a Dios, tu camino, tu familia, y Dios obrará. ¿Qué va a hacer? Insisto, Ana no sabía, pero dice 1 Samuel 1:18 que después de su oración ella ya no estuvo más triste. No sabía cuál era la voluntad de Dios, porque ella oró: si te dignares, si es tu voluntad. ¿Se acuerdan? Filipenses 4:6 nos da una instrucción muy importante. Dice: por nada estén afanosos. Afán es una preocupación que te quita la paz. Es normal que de repente nos preocupamos, nos entristecemos, pero dice: no se afanen, sino sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios con toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y yo les insistía y les explico, y soy insistente en este tema, porque en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, nos toca orar, rogar, clamar, suplicar. Nunca dice la Biblia declara, porque muchos vienen: yo declaro que estoy bien, yo declaro que me va a ir bien, yo declaro que mi familia está bien. La Biblia no nos enseña a declarar, nos enseña a orar en el nombre de Jesús. Cristo dijo: y todas las cosas que pidieres en mi nombre, yo las daré. Entonces es importante esto: venimos y clamamos: Señor, aquí está mi petición, aquí está mi necesidad, que por cierto Él la conoce. Desde antes de que le pidas, Él ya la sabe. ¿Y qué va a hacer Dios? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo lo que puedes entender, dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si Dios va a contestar tu oración o tu necesidad como tú esperas. Él es sabio, pero lo que sí dice la Biblia es que va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a lo mejor en tu casa hay una revolución, hay una circunstancia muy difícil, pero tú sales en paz porque sabes que Dios está al control, porque has dejado tu carga en sus manos. Por eso, en medio de la angustia, lo que nos corresponde es venir a Él y descansar. Señor, yo ya hice lo que podía, yo ya hice lo que está en mis manos, pero te lo dejo a ti, y Él te va a dar una paz, y tú sabrás que Él está al control. Entonces sí, vas a poder dormir en paz. No necesitarás tus gotitas de Ribotril, ni tus pastillas para dormir, ni el psicólogo, ni la terapia de no sé quién. Necesitamos a Cristo, mis hermanos. El rey David, antes de ser rey, lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo. Porque, ¿se acuerdan? Le tuvo envidia de que él derrotó a Goliat y el pueblo festejó la victoria de David sobre Goliat, y Saúl lo quería matar. Y David huyó. Pero cuando llegó la noche, pues ¿qué tenía que hacer David? Venía persiguiéndolo el rey Saúl con su ejército. Pero ¿saben qué hacía el rey David? Que no era rey todavía, pues. ¿Qué hacía David? Salmo 4:8. Llegaba la noche y él decía: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya llegaba la noche, a lo mejor le agarraba en medio del desierto, iba con algunos acompañantes y decía: ¿qué hace? Hay que dormir. Estamos en manos de Dios. Amén. Eso debemos hacer, confiar. Dios está al control. Dice el Salmo 55, versículo 2: echa sobre Jehová tu carga, echa, déjala. Y dice: y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Por eso Ana, después de orar, dice 1 Samuel 1:18, ya no estuvo más triste, echó su carga sobre Él. Señor, tú sabes, yo quiero un hijo, tú sabes lo que me hace Penina, tú sabes todo, lo dejo en tus manos.
¿Qué pasó? ¿Qué continúa en esta historia? Vamos a terminarlo hoy. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y dice, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a su mujer. En otras palabras, tuvo relaciones con su esposa, era su esposa. Y Jehová se acordó de ella. Dios en su soberanía tuvo a bien contestar la oración de Ana como le pidió. ¿Qué es lo que hizo? Versículo siguiente. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y dice, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Dios. Yo quiero que vean esto. Dios en este caso, ¿qué hizo? Ana le pidió un hijo y se lo dio. Sí. Pero Ana ya no estaba triste desde antes de saber lo que pasaría. Ana, desde antes de saber qué Dios haría, ella ya estaba en paz. Ella se pudo ir en paz, tranquila, y Dios en su soberanía le dio y le contestó su petición como quería. Pero no siempre va a suceder así. No siempre lo que pidas Dios lo va a hacer. Él sabe porque Él tiene un propósito. Aquí Ana ya tenía su paz porque había orado, pero Dios en su soberanía le dio un hijo. Pero ¿qué pasa si Dios no hace lo que tú esperas? Me acuerdo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hombre de Dios, predicaba la palabra, recorrió Asia, recorrió ciudades enteras predicando el evangelio, pero Pablo tenía una enfermedad. La Biblia le llama un aguijón en la carne. Pero cuando interpretamos correctamente ese pasaje entendemos que tenía una enfermedad, no dice la Biblia cuál. Y vamos a ver qué pasó. 2 Corintios 12:7. Dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo fue un hombre de Dios al que Dios le dio una revelación impresionante. 13 de las 27 libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo. 13 cartas. Dios le dio una revelación impresionante. Y en su soberanía dice, me fue dado un aguijón. ¿En dónde? En mi carne. Es un lenguaje difícil de entender por la traducción, pero significa una enfermedad en su carne. No sabemos qué. De hecho dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces está Pablo enfermo. ¿Y qué hace Pablo? Siguiente versículo. Respecto a lo cual, o sea, a su enfermedad, ¿qué hizo? Respecto a lo cual 3 veces he declarado, estoy sano, estoy sano, estoy sano. ¿Así dijo Pablo? No, ¿qué dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado, suplicado, clamado. ¿Y qué pidió Pablo? Pues lo lógico, que lo quite de mí. Pablo oraba. Esta palabra 3 veces he rogado no significa que llegó, Señor sáname, Señor sáname, Señor sáname, sino que en 3 momentos de su vida clamó a Dios que lo sanara. Señor sáname, quita de mí este aguijón en la carne, quítalo. Y era un siervo de Dios. Lo sanó Dios. Versículo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ayudarte a soportar en medio de esta enfermedad. Dios en su soberanía no lo sanó. Y era un hombre de Dios, y era un hombre fiel, servía a Dios, predicaba la palabra, llevó el evangelio prácticamente a toda Asia, estableció iglesias, la de Filipo, la de Corinto, la de Tesalónica. Fue un hombre de Dios, estaba enfermo, le pidió a Dios que lo sanara y Dios dijo, no, porque así quiero que estés. Porque Dios permitió esa enfermedad y no lo sanó. Ahora, ¿qué hizo Pablo una vez que no lo sanó? Dice, por tanto, pues ya ni modo. ¿Así dice? No, de buena gana. ¿Cómo aceptó la voluntad de Dios?
de buena gana. No dijo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar, yo que predico, yo que he ido a llevar tu evangelio, y por qué me haces esto, y me voy a ir a pare de sufrir, y No. Pablo, ¿qué dice? De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Ese es un nombre de Dios. Pues cuando Dios no te conteste algo como esperas, recíbelo de buena gana. Dios tiene un propósito. O sea, Dios no va a hacer o a permitir algo en tu vida nada más por mal. Que diga Dios, pues que esté enfermo nada más para que aguante. No, tenía un propósito, por ejemplo en Pablo, para que toda la revelación que le había dado no lo ensoberbeciera. No sabemos qué enfermedad era, pero eso le hacía recordar que era la gracia de Dios la que operaba en él como apóstol, que llevó el evangelio a prácticamente toda Asia. Entonces, no siempre va a suceder como tú pidas, pero Dios te va a dar paz. Y tendremos aflicciones en esta vida de diferentes tipos. ¿Cuándo se van a acabar? Apocalipsis 21:4. Cuando estemos en su presencia, miren lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si un día realmente creíste en Él como Señor y Salvador, dice que un día vamos a estar con Él y ahí Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué? Muerte. Imagínense, ya no va a haber muerte, ni habrá más llanto. Así que en esta vida pues hay que llorarle. Pero allá ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero de aquí a que estemos allá, vengamos al Señor. Y en medio de la angustia, Señor, aquí está mi carga, necesito de tu paz y de tu consuelo. Entonces regresemos aquí con Ana. 1 Samuel 1:20. Ana pues sí le contestó la oración, porque Dios tenía un propósito. Samuel, sabemos que fue un sacerdote, un profeta de Dios y el último de los jueces, como lo expliqué en la primera enseñanza. Aconteció que al cumplirse el tiempo, supongo que 9 meses, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Samuel, dice, por cuanto lo pedí a Jehová. Bueno, Ana sabe que ¿quién le dio ese hijo? Dios. Y hasta le puso Samuel, que significa oída por Dios. O sea, hasta en el nombre, para que no se me olvide que Dios es el que da los hijos. Que Dios es, algunos otros traducen también como que Samuel significa nombre de Dios. Cualquiera de las dos definiciones es buena, pero hasta en el nombre Ana decía, para que no se me olvide que Dios contestó mi oración. Que nunca se nos olvide, es Dios el que obra en nuestras vidas. Entonces Ana no olvidó que Dios se lo había dado y, como lo vamos a ver en unos momentos, cumplió su promesa. ¿Se acuerdan que ella tenía una promesa delante de Dios y le daba el hijo? ¿Cuál era? Dedicarlo todos los días al servicio a Dios, y lo llevó al templo. Ahorita lo vamos a ver. Porque miren, hermanos, esto es importante, no olvidar que cuando oramos y Dios nos concede una petición, y cuando oramos y Dios obra en nuestra vida, no nos olvidemos de vivir una vida de agradecimiento a Dios. Hay quienes, miren, hay gente que va a las iglesias y dice, hermano, estoy enfermo, hermano, tengo esta necesidad, hermano, tengo esta otra. Y Dios en su soberanía obra y les concede lo que piden. Y una vez les concede lo que piden, se van. Como que ya vine por mi milagro, ya me lo dio, ahí se ven. Y ya cuando les duela el dedo otra vez, van a venir. Eso no, el cristiano alaba y adora a Dios en toda circunstancia, y estamos aquí no porque nos sane, no porque haga tu milagro, estamos aquí porque le amamos, porque Él nos rescató de una vana manera de vivir. Amén. Entonces, cuidado, ¿verdad? Yo recuerdo una familia, hace algunos años, esta familia tenía una necesidad muy grande en su economía. Pero de verdad, o sea, creo que ya debían varias letras de la casa que habían adquirido. El esposo no encontraba trabajo, se vinieron de México. Estaba su situación y de alguna manera nos conocimos, los invitamos a la iglesia, venían y eran bien constantes y oren por nosotros y orábamos. Y Dios de una manera milagrosa les proveyó, de verdad ellos hasta dieron su testimonio, creo que fue la última vez que los vimos. Dieron su testimonio porque compraron una tienda de abarrotes sin tener dinero.
A los pocos días de eso, jamás los volvimos a ver. Hermanos, porque vivían cerca de donde yo vivía. Hermanos, ¿cuándo van? Ay, es que hermano, es que la tienda. Es que la tienda, o sea, la bendición que Dios les dio fue el estorbo para ya no congregarse. Y ya no les vimos ni el polvo. O sea, vinieron por su milagro, pero no querían al Dios que se los hizo. Qué fuerte se oye, pero así es muy común esto. ¿Por qué se llenan lugares como esos que se llaman, y los denuncio claramente como lugares de apostasía, que se llaman pare de sufrir? ¿Por qué se llenan? Porque la gente quiere parar de sufrir y hacen lo que sea. Pero Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él nunca dijo que iba a parar la aflicción, más que allá en la eternidad. Ahí sí no va a haber llanto ni tristeza, pero en el mundo hay aflicción. ¿Por qué? Porque hay maldad, porque a lo mejor te tocó un penino, una penina, o quién sabe qué tantas cosas, y hay aflicciones, pero tenemos a Él que es nuestro refugio. Amén. Entonces, por eso tiene tanto éxito, tanto falso profeta en la tele que salen y te dicen, tienes una enfermedad, tienes una necesidad, trae tu ofrenda, siembra, pacta y recibe tu milagro. ¿Los conocen? Es más, uno de esos dijo lo siguiente, del tamaño de tu necesidad, de ese tamaño trae tu ofrenda. ¿Tienes una necesidad grande? Saca la chequera. Así dijo. ¿Tienes una necesidad pequeña? También. Son vivillos desde chiquillos. Pero la Biblia los denuncia como mercaderes del evangelio. Por eso los denunciamos. Si la Biblia lo dice, los denunciamos. Y claro, ahí va la gente que solo quiere su milagro y no quieren al Dios que los hace, y ahí van y caen engañados por estos vivillos. No, Ana recurrió a Dios. Dios en su soberanía hizo un milagro, le puso a ese hijo Samuel, y si leen la historia, no solamente tuvo a Samuel, después tuvo 3 hijos y 2 hijas, más de medio equipo de fútbol. La que era estéril, ese es el Dios al que servimos, mis hermanos. La que era estéril, que Penina se burlaba y jajaja, jijiji, 6. 3 hombres, más Samuel, más 2 hijas, 6 hijos, y era estéril. Servimos a un Dios maravilloso, amén. Bueno, una vez que Dios le concede su petición, Ana hizo su parte, crió a ese hijo en el camino de Dios, como lo vamos a ver en un momento. Pero antes, déjenme ir al capítulo 2, cuando Ana ya recibió el milagro de tener un hijo. Y en el capítulo 2, la primera parte, hay una oración. Algunas Biblias dicen cántico de Ana, oración de Ana, que de verdad nos llevaríamos 3 o 4 semanas analizando versículo por versículo el contenido tan rico en doctrina y en verdades que tiene esta oración de Ana. Ana era, mis hermanos, una mujer que conocía a Dios. Ana era una mujer que conocía al Dios de la Biblia. Lean en casa esa oración de Ana en diferentes versiones. Van a ver que Ana conocía al Dios que le pidió su milagro. Ana conocía perfectamente a ese Dios, por eso clamó a él. Insisto, no vamos a ver toda la oración, déjenme leerles solamente algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 1. Y Ana oró, aquí ya nació Samuel, y Ana oró, fíjense, no nació Samuel y se olvidó, no, ya vino y oró, y dice, mi corazón, ¿qué dice? Se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. En otras palabras, Ana reconoce que su gozo y su fortaleza vienen ¿de quién? De Jehová. ¿Quieres vivir una vida fuerte en el Señor, de gozo, de regocijo? Fortalécete en Él. Ana reconoce, mi gozo y mi fortaleza es Jehová de los ejércitos. Y también dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Es decir, ella entiende que esa fue la respuesta de Dios a sus enemigos, en este caso a Penina.
Dios le demostró que Él es el que da la vida. Y no es una oración de venganza, ¿verdad? Éjele Penina, ahora yo tengo 6. Sino que reconoce que Dios dio la respuesta porque ella lo dejó en manos de Dios. Y dice, yo me alegré en su salvación. Reconoce que fue de Dios ese milagro lo que Dios hizo. Y luego dice versículo 2, no hay santo como Jehová. Vean, esta mujer conoce a Dios. ¿Sabe que Dios es qué? Santo, santo, santo. Y es el mismo Dios que en 1 Pedro capítulo 1 nos dice, sean santos porque yo soy santo. Sean santos, dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro 1, en toda vuestra manera de vivir. Y Ana reconoce la santidad de Dios, pero además reconoce otra cosa, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Cuántos dioses hay? 2, 3, el de los árabes, el de los chinos. Hay un solo Dios, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, el Dios de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra. Hay un solo Dios y un ¿qué? Solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿San Agustín? No, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué Él es el mediador? Porque Él murió, es el único que dijo, pídanle al Padre en mi nombre. Él es el mediador. Y vean cómo Ana lo reconoce, regresando al versículo 2, lo reconoce, dice, como el único Dios. Dice, no hay ninguno fuera de ti. Pero también reconoce lo siguiente, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿En quién te refugias en medio de tu dificultad? ¿Qué es un refugio? Cuando está la guerra, ¿verdad? Y están en aquel tiempo las flechas y les aventaban unas flechas con fuego y todo, pues todo el mundo buscaba un refugio, una cueva. Bueno, Dios es tu refugio en medio de la dificultad. Dice el Salmo 32:7. Es el salmista, dice, tú eres, se refiere a Dios, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿En quién te refugias en tus problemas? ¿A quién recurres? ¿En qué te refugias? Hay quienes viene un problema y se refugian en el alcohol. Viene un problema y se refugian en el trabajo o qué sé yo. Refúgiate en Jehová. Él tiene cuidado de nosotros. Ven a Él, Él te ama. Él murió en una cruz para darte vida eterna. Recurre al Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Amén. Luego vean lo que dice. Lean en casa todo de verdad, pero les voy a leer 2 o 3 versículos más. Versículo 5 de esta oración. Vean esta verdad tan profunda que dice Ana en su oración. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Esta es una expresión para decir que a veces Dios permite que estés arriba, pero a veces puedes estar abajo. Y cuidado, hay mucha gente que está arriba, que le va bien, todo va bien y de Dios no se acuerdan, pero para nada. Dios te puede permitir que estés abajo. Vean ahí lo que dice, o sea, los que antes tenían, ahora ya no tienen. Y los que tenían hambre, ahora han sido saciados. Entonces, que nunca se nos olvide confiar en Él y que es Dios el que da y el que quita. De hecho, dice ahí, hasta la estéril, es una referencia a ella misma. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Dice, la estéril ha dado a luz ¿cuánto? 7. ¿Y cuántos tuvo? ¿Andaba mal en las matemáticas o qué pasó ahí? La realidad es que el número 7 habla de algo completo, de una bendición completa. Los del pueblo judío, acuérdense que los números tienen una referencia. Habla como una madre judía era completa cuando tenía hijos. De ahí el número 7 que significa completo, perfecto, bendición de Dios. Entonces lo que ella está reconociendo, yo que era estéril, ahora estoy completa delante de Dios. He sido bendecida completamente por Dios. Pero vean, aquí también hace una referencia a quién. Vean lo que dice, versículo 5 ahí dice, y la que tenía muchos hijos, ¿qué dice? Languidece
y la que tenía muchos hijos languidece. Probablemente en esta oración se está refiriendo ¿a quién? A Penina. La palabra languidecer significa destruido, enfermo, dolido. Ese es el fin para los peninos y peninas que no se arrepienten. Tarde o temprano, dice la Biblia, tus pecados te tienen que alcanzar. Tarde o temprano, a veces hay peninos, peninas que se creen, Dios les va a pedir cuentas también. Por eso Ana la puso en manos de Dios. Señor, ahí está, yo ya no la aguanto, pero yo la dejo en tus manos. Jamás se quejó ni siquiera con el Cana, pero la dejó en manos de Dios y Dios tomó su pelea y él peleó por ella. Entonces, muy probablemente pues el destino de Penina pues fue muy triste y dramático, porque dice que la que tenía muchos hijos languidece. 2 versículos más, versículo 6. Fíjense qué oración, es una mujer que conoce a Dios. Dice: Jehová mata y él da vida, y hace descender al Seol y hace subir. Ana sabe que ¿quién es el que da la vida? Dios. ¿Quién es el que la quita? Dios. Ana reconoce que el dador de la vida es Dios y nadie más. Cuidado con creer, es que yo estoy vivo porque soy muy inteligente, es que yo hago ejercicio. Dios te da la vida, y si Dios te da la vida hoy, te da la oportunidad de caminar con Él. Si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Si Dios te dio la vida hoy, es porque quiere que le conozcas y que andes en sus caminos. Él da y quita la vida. Alguien puede decir: no, nos vemos mañana. Pues mañana, si Dios quiere, ¿no? ¿Cuántos les ha pasado que una vez me pasó que iba a pasar a ver a mi hermano a Chilpancingo? Me acuerdo un miércoles, y no pudimos pasar. Dije: pues luego lo veremos, ya vendrá en Navidad. Y ya nunca llegó. Al día siguiente del que lo íbamos a pasar, le dieron un balazo, murió a los 3 o 4 días. Entonces, ¿quién da y quita la vida? Dios, Dios. Incluso vean lo que dice el 7. Jehová empobrece y él enriquece. Si Dios te ha bendecido materialmente, tienes que reconocer quién te lo dio. Tu inteligencia, que eres muy abusado para los negocios, que estudiaste una carrera, o Dios que te dio la vida. Aquí está esta verdad: Él es el que empobrece y enriquece. Cuidado, y si Dios te ha bendecido, llegues a la soberbia a decir: mira lo que tengo y mira lo que he hecho, y es que me he esforzado. ¿Quién te dio la vida? Es una oración de verdad que esta mujer, dice uno, era una mujer de entrega a Dios, conocía a Dios, una mujer que conocía a Dios. Incluso dice: abate y enaltece. Él, dejemos que sea Él el que nos enaltezca, que sea Él el que obre en nuestras vidas. Dice Santiago 4:6, hay que ser humildes delante de Dios. Señor, yo no soy nada, te necesito a ti, porque dice: Él da mayor gracia. Esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Saben quién es una persona humilde? Bíblicamente es una persona que reconoce quién es Dios, que Él es el alto y sublime y que nosotros estamos abajo. Pero venimos a Él: Señor, yo sin ti no soy nada, pero vengo a ti porque te necesito. Y ahí es cuando Dios, dice la palabra de Dios, da gracia a los humildes. Pero el soberbio, el que cree, como el rico es en la Biblia, que Jesucristo dio una parábola que dijo: mira cuántos graneros, y es rico, y esta noche va a ser una fiesta. Y dijo: esta misma noche van a venir a pedir tu alma. Entonces, vean esta oración, léanla en casa, pero vamos hacia el final de esta historia de Ana, una mujer que de verdad conocía a Dios. Lean la oración en casa. Vamos a ver qué pasó pues ya con Ana y el cumplimiento de su promesa. 1 Samuel 1:20. En otro momento, no en esta enseñanza, pero estudiaremos esa oración tan maravillosa que hace Ana delante de Dios. Vamos a ver qué pasó ya que nace Samuel y todo lo que sigue hacia adelante. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: lo pedí a Jehová. Eso ya nos queda claro, le puso este nombre porque quería recordar que ¿quién se lo dio? Dios. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia
para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Vemos a Elcana cumpliendo su responsabilidad de varón. Ándele familia, vamos a adorar a Dios, es tiempo de traer la ofrenda, y fue allá. Pero dice el versículo 22, pero Ana, ¿qué hizo? No subió. Y no subió porque era domingo y había partido de fútbol, ¿no? No subió porque pues, le dio flojera. No, ¿saben por qué no subió? Ana comenzó a cumplir su promesa, y aquí lo dice: sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ahorita les voy a explicar esto. Pero a partir de ese momento, Ana se dedicó a cumplir la promesa delante de Dios de criar a su hijo y después entregárselo para su servicio en el templo con el sacerdote Elí. Ahora, ¿qué hizo Elcana? Era el varón, la cabeza del hogar. Versículo 23. Y Elcana, su marido, le respondió: pues tú vas porque vas y te me sujetas, Anita, ¿no? No, ¿qué le dijo? Haz lo que bien te parezca, en el sentido de que Elcana sabía que Ana había hecho una promesa delante de Dios. O sea, Elcana sabía que Ana estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, no es haz lo que bien te parezca, no es pues no me importa, ¿no? No, para nada. Dice: quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y escuchen, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Déjenme explicarles aquí algo. Ana está decidida a cumplir su promesa. Y dice Eclesiastés 5:4, escuchen, si haces promesas, dice, cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple, ¿qué? Lo que prometes. Bueno, Ana cumple su promesa delante de Dios. Regresamos al versículo. Su marido le dijo, está bien, y dice que la mujer lo crió hasta que lo destetó. Para entender un poco, en el hebreo está un poco complicado entender la edad exacta del destete, porque esta palabra hebrea tiene algunos significados. Muchos autores dicen, bueno, el destete en el pueblo hebreo era a los 3 años, y ya el niño ya podía comer solo. Otros autores hablan que pudieron ser entre 6 y 8 años, y algunos otros 10 años, porque la palabra habla hasta el tiempo que deje su infancia. Entonces, para no hacernos bolas, entendamos que Samuel, cuando ella lo lleva al templo, ahorita lo vamos a ver, debió tener entre 3 y 10 años. Yo me voy más por el hebreo, que sí andaba por los 8 años, no lo llevó a los 3 años. Yo creo que destetó que se utiliza aquí habla que ya tenía una edad un poquito mayor, pero menor a 10. ¿Qué hizo durante ese tiempo Ana? Esos años que Dios se lo permitió. ¿Qué hizo? Lo crió. ¿Qué significa criar? Denme un par de minutos y ahorita lo explico. Porque yo les dije al principio que Ana era un ejemplo de madre. Y como madre crió a su hijo. Y criar es mucho más que darle para los útiles escolares, que darle para el gasto, que comprarle su ropa. Criar, ahorita lo vamos a ver, es algo mucho más profundo que todo eso. Y claro que nos toca darles todo lo anterior. Pero vamos a terminar nada más la historia hasta donde lo deja ahí con Samuel. Fíjense, versículo 24, y ahorita regresamos acá. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, no dice si 3, si 4, 6, pero estaba entre 3 y 10, no más de eso. Y dice, versículo 25, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Ese trajeron es que ahí iba también Elcana como varón. Se lo trajeron a Elí, y ella dijo, versículo 26, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
Por este niño oraba, fíjense cómo tenía presente la obra de Dios. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Qué momento, mis hermanas? Imagínense las que son mamás. Porque nuestros hijos no se van a los 10 años regularmente, ¿no? 8 menos, 3, no. Pero qué momento ese hijo por el que tanto oró, lo crió durante algunos años. Imagínense el momento, aquí te dejo con el sacerdote Elí y aquí vas a servir a Jehová para siempre. Pero ella estaba cumpliendo la promesa delante de Dios. Incluso dice el capítulo 2, en el versículo 11 dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba. Fíjense, el niño ministraba significa servía a Jehová delante del sacerdote Elí, desde pequeñito. Lo cual, mis hermanos, no subestimemos a nuestros niños. Desde pequeñitos pueden servir en la obra. Desde pequeñitos enseñémosles a amar a Dios, a servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero regresemos aquí a 1 Samuel, en el versículo 23. Dice que Ana crió a su hijo hasta que lo destetó y lo entregó a los 10 años, o 8 o por ahí, entre 3 y 10 años. Ninguno de nuestros hijos generalmente se van a esa edad, ¿no? Generalmente pues se casan, se van cuando se casan. ¿A los cuántos más o menos será un hijo promedio en nuestro país? 25 dicen por aquí, ¿sí? Más o menos. Ahora, yo quiero que piensen esto, porque ¿cuántas mamás, papás ven a sus hijos hoy grandes, a lo mejor ya en la prepa, a lo mejor ya los ves en la universidad, a lo mejor ya los ves casados y con hijos y dices, el tiempo se fue volando? Ana lo tuvo entre 3 y 10 años, tú a lo mejor lo tuviste 20, 25 años, pero ¿a poco no? El tiempo se fue volando. Dice el Salmo 144 en el versículo 4 que la vida del hombre es como la sombra que pasa. Dice, sus días son como la sombra que pasa. O sea, de repente dices, pero si yo apenas le estaba cambiando los pañales y ahora ya tiene hijos. El asunto es, ¿qué hicimos durante ese tiempo que estuvo en casa? ¿Qué hizo Ana? Este es el tema central hoy. Lo crió, y ahorita voy a abundar en eso. Pero esa es la responsabilidad del papá y la mamá, criarlos. No hay nada más importante que mientras están contigo les enseñes que Jesucristo es aquel hombre, Dios hecho hombre, que vino a morir en una cruz por sus pecados. Es decir, criarlos es más que la comida, el alimento, hay que hacerlo, pero criarlos, la labor más importante de la crianza, y es lo que hizo Ana, es presentarles al Dios de la Biblia. Que desde pequeños sepan que Jesucristo vino hace poco más de 2000 años a morir, dice la Biblia, en una cruz por los pecados del mundo. Que desde pequeños les enseñemos Romanos 3:23, que dice la Biblia que todos hemos pecado. Que desde pequeños le digas, mira, la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que ya cuando tengan una edad consciente, 7, 8, 9 años, realmente hagan una decisión de todo corazón por Jesucristo. Eso es lo más importante que tú y yo podemos hacer con nuestros hijos mientras están bajo nuestra autoridad. Ya cuando se vayan, pues van a hacer su vida. Pero mientras Dios te los da aquí, porque Ana reconoció, ¿quién le dio a ese hijo? Dios. ¿Quién te dio tus hijos? Dios. ¿Cuál es tu mayor responsabilidad? Criarlos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles que hay un solo Dios, enseñarles de la palabra de Dios. Es lo más importante que les puedes dejar, es la mejor herencia que les puedes dar, que conozcan al Dios de la Biblia. Lo demás puede venir por añadidura. Un día se van a ir. Algunos a lo mejor todavía están pequeños nuestros hijos y dicen, todavía me falta. Y al rato que ande un cristianito rondando a mi hija, imagínense. Pero ahorita no, ella no está oyendo.
Sí, un cristiano, porque pues uno quiere que ella conozca al Señor y que se encuentre con alguien que conozca al Señor. Hasta para eso los preparamos en la palabra de Dios. Porque un día se van a ir de casa. No los vamos a tener para siempre. Aquí hay seguramente papás que ya sus hijos no están en casa. Y alguno dirá, ¿cómo no conocí del Señor antes? Bueno, pues hoy tómate de la gracia de Dios y trata por todos los medios de presentarles al Dios de la Biblia, de hablarles de Jesucristo, de hablarles que la paga del pecado es muerte, que necesitan a Jesucristo, porque un día también vamos a morir y le daremos cuentas a Dios. Pero qué importante, mis hermanos, que mientras están bajo nuestra autoridad, los enseñemos en el camino de Dios. Si no lo hiciste porque no conocías de Dios, no es demasiado tarde, porque mientras hay vida, hay esperanza, dice Eclesiastés 9:4. Entonces, es muy importante, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos? Criarlos. ¿Qué significa criarlos? Porque dice 1 Samuel 1:23 que Ana lo que hizo fue criarlos. Déjenme explicarles con la Biblia qué significa criar a nuestros hijos. Insisto, si ya están grandes tus hijos, pues la labor va a ser más difícil, pero dales la palabra. Fíjense lo que dice Efesios 6:4, escuchen, aquí viene la responsabilidad de los papás. Y vosotros, ¿quién? Padres, papá, mamá. No hay vuelta de hoja. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A ver, número 1, ¿para quién es la instrucción? Para los papás. ¿Quién debe criar a los hijos? Los papás. Dice, y vosotros padres, no dice, y vosotros tíos, y vosotras abuelas. O sea, si hay que llevarle a las abuelas, mira, aquí está tu nietecito, juegan un rato, pero ¿quién los cría? Bíblicamente la responsabilidad es de los padres. Es muy triste ver familias que los hijos, bueno, se pasan 6, 8 horas en la escuela. Bueno, ya ahí quién sabe quién los educó. Pero luego llegan a casa y los educa, y la mamá está trabajando porque los dos quieren ser muy exitosos, quieren ganar el mundo, quieren tener una casa más grande. Entonces el papá y la mamá están metidos en el trabajo y el hijo lo cuida la nana o la tía, en el mejor de los casos la abuela, que ya tuvo su tiempo para crear los suyos. Y encima ya grande, y hasta se enojan los hijos. Entonces, ¿no me lo puedes cuidar, mamá? Imagínense. Pues, ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. Y ahí se enojan las hijas. Mamá, ¿cómo es posible? Es que tengo que ir a trabajar. ¿Para qué quisiste hijos? Ahí está la responsabilidad. Dice, vosotros padres, criadlos. Bueno, hoy, fíjense lo que está sucediendo. Las escuelas ya están alargando sus horarios. Y que actividades, los papás, bueno, había papás que ya les surgía que empezaran las clases. Fíjense, ya andan, a ver, ya que se vayan a clase, ya no los aguanto. ¿Sí o no? Pero vean de quién es la responsabilidad. Dice, criarlos. Déjenme decirles lo que significa esta palabra criar en el griego. Significa, escuchen, llevar a la madurez. Fíjense lo que significa criar, llevar a la madurez. Pero aquí va en sentido espiritual. Por supuesto somos influencia en su madurez física, pero significa acariciar, significa entrenar, sustentar, preparar con la palabra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de papá, mamá? Y bueno, generalmente y bíblicamente, pues el papá sale para ganar el pan con el sudor de su frente. La que pasa más tiempo es la mamá. ¿Cuál es la responsabilidad, mis hermanos? Es criarlos, acariciarlos, entrenarlos, sustentarlos, prepararlos con la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad, porque dice, criarlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Quiere decir con la palabra de Dios. Si los enseñamos a vestirse, si los enseñamos que se laven los dientes, que se laven las manos 3 veces al día, después de ir al baño. O sea, todo eso es parte de la crianza. Pero la parte fundamental, ¿cuál es? Entrenarlos, enseñarlos
en el camino de Dios. Los jóvenes que hoy no tienen hijos y están escuchando esto, qué bendición tienen. Para que cuando vengan los hijos desde el vientre de la mamá, le leas un salmo. ¿Saben que ellos escuchan en el vientre? Claro, no va a salir recitándose el salmo, ¿verdad? Salmo 23. Pero la palabra de Dios dice Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. Hay un hombre en la Biblia llamado Timoteo. Desde muy joven sirvió al Señor, fue pastor de una iglesia muy grande, Timoteo en la Biblia, y era muy joven. ¿Saben dónde comenzó toda su historia en el camino de Dios? Segunda de Timoteo 3:15. Fíjense, Pablo le dice, y que ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí tuvo mucha influencia su madre Eunice y su abuela Loida. No sé por qué no se menciona al papá, no sé si se fue con otra o murió o era viuda, no se sabe. Así es que no hay que especular. Pero la mamá y la abuela lo crearon en las escrituras. Qué importante, están pequeños hoy tus hijos, instrúyelos en la palabra de Dios. Que pastores que ya conocí grande, pues mi hijo ya está en la secundaria, en la prepa, pues va a tocar más trabajo, pero hay que estar ahí. Ahorita les voy a decir lo que dice la Biblia. Y dice básicamente, regresando a Efesios 6:4, quiero irme rápido porque quiero ir hacia el final. Efesios 6:4 dice que la crianza debe ser ¿en qué? Disciplina y amonestación. La palabra disciplina es una palabra griega que significa, de hecho una palabra griega paideia, y esa palabra suena a ¿qué? Pedagogía. De ahí viene la palabra pedagogía, paideia. Pero esta palabra significa, escuchen, dar instrucciones, entrenar, educarlos. Desde pequeños, mis hermanos, tenemos que darles instrucciones, ¿verdad? De chiquitos, si te me quedas aquí a dormir y no me llore, y a ver, agarra la mamila, ya está más grandecito. Pero aquí sobre todo, porque dice que la disciplina es en el Señor, darles instrucciones bíblicas desde pequeños. Es decir, insisto, si le dices cómo se abroche los zapatos, cómo vaya al baño, cómo se limpie, o sea, todas esas cosas les enseñamos, ¿no? Y ahí estás, ¿no? Y límpiate, y sacúdete, y ya te lavaste los dientes, y ahí estás, y ahí estás. Bueno, aquí también habla enseñar a instruirles en la palabra. Que desde pequeños, de acuerdo a su edad, ¿verdad? No vas a agarrar al niño de 3 años y le vas a decir, te voy a enseñar Apocalipsis ahorita. Y después nos vamos con Deuteronomio. No, ¿verdad? Le traes una historia de David. Mira, David, un hombre de fe, derrotó a Goliat, como lo hacen ahorita en la enseñanza de los niños. No les están dando Apocalipsis, pero una de esas sí se los damos, ¿por qué no? Pero eso es instruir. Le empieza a decir, mira, hijito, de acuerdo a su edad, ya está más grandecito, le dices, a ver, hijito, ya está joven. Mira, la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que a tu edad ahorita ya va a haber chamacas que te van a decir, y tú también, cuida tu cuerpo para que llegues al matrimonio y ese cuerpo limpio, íntegro, virgen sea para tu esposa, y que también, si es mujer, ¿verdad?, le digas lo mismo. Se lo dices con la Biblia, le estás dando instrucciones de la Biblia, no tus ideas, no las ideas de los abuelos, no son ideas anticuadas, es la palabra de Dios. ¿O que ya pasó de moda la palabra de Dios? No. Tiene vigencia total, pero además dice que los criemos en disciplina y amonestación. La palabra amonestación significa llamar la atención, significa advertir, amonestar, dar un castigo si es necesario. Es decir, tú le instruyes al niño, ¿verdad?, de acuerdo a su edad, y le dices, mira, Pepito, no agarres esta jarra, porque esta jarra me la dio tu bisabuelita y es un jarrón chino de mink. Entonces, si lo agarras, va a haber una disciplina. Y ahí va Juanito, ¿no? Y la agarra y la rompe, ¿no? Y llora la mamá, el jarrón. Lo disciplinas, porque ya le diste una instrucción. Porque si no le habías dicho que no agarre y agarra, toca la amonestación, pues no. Vean cómo la Biblia, Dios es muy sabio. Primero disciplinas, primero instruyes. Y le dices, si tú haces esto, pues Dios te va a bendecir. Si no haces, yo como tu papá te voy a disciplinar, porque eso nos enseña Dios. Hebreos 12:6, ¿qué dice? Dios al que ama
disciplina. Él como padre, entonces nosotros lo mismo, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Pero le empiezas a enseñar instrucciones y cuando él viole esas instrucciones, debe haber una disciplina. Eso dice la Biblia. Ahora, si el joven no le habías dado una instrucción y hace algo que no le habías dicho y te lo disciplinas y ándele, pero si es que yo no sabía, pues no me importa, pero ¿por qué? Porque soy tu padre, no sale ahí, soy tu padre. Pues el niño, es más, dice Efesios 6:4, no los provoques a ira. El niño se va a sacar de onda, te va a decir, ¿por qué, papá? Es que yo no sabía. Entonces, primero la instrucción, luego la amonestación. Entonces vean, esto se lo estoy dando muy brevemente porque quiero irme a la parte central aquí. Pero esta es la labor importante del padre y de la madre: instruirlos en la palabra y amonestarlos, que sepan que toda instrucción, si la obedecen, Dios bendice, pero si no la desobedecen, hay una amonestación, insisto, de acuerdo a su edad. Ya no le vas a decir al joven de 17 años, y si no lo haces, ya no vas a ver Chabelo. O sea, luego el niño dice, si ni lo veo. No, ¿verdad? Bueno, vean lo que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Hay papás que dicen, no, es que yo estoy yendo a un terapeuta familiar, es que me recomendaron la revista Padres e Hijos, que es lo mejor que hay. Ven a la palabra de Dios, ahí está la instrucción para los papás, para las mamás, para el empleado, para el patrón, para los esposos, para el matrimonio, para el hogar. Del tema que me quieres hablar, Dios enseña en su palabra. Y cuanto más de padres e hijos. Entonces, la disciplina, la amonestación, no es como se te ocurra, no es como te dijo el psicólogo de la escuela, no es como te dijo quién sabe quién, es de acuerdo a la palabra de Dios, no es de acuerdo a como te digan, no es de acuerdo a como te enseñaron. Tienes que venir a la palabra de Dios y ver cómo quiere Dios que eduque a mis hijos, si quieres que anden en el camino que lleva a la vida eterna. Si no, edúcalos como quieras. Porque eso sí, somos libres, ¿no? Alguien puede decir, no, pues no me interesa la Biblia, yo los voy a educar como enseña el terapeuta de mi escuela, ya me dijo cómo. Bueno, pues hazle como enseña el terapeuta. Pero si quieres que anden por el camino de la vida eterna, instrúyelos en la palabra de Dios. Amén. Mientras están a nuestro cuidado, es nuestra responsabilidad. El día que se casen, pues seguirá uno aconsejándoles, hijita, pues es que mira, estoy viendo, seguirá uno como padre, va a seguir. Pero mientras están en nuestro hogar, están bajo nuestra autoridad y Dios nos va a pedir cuentas. Dios no te va a decir, ¿le diste buena lana? ¿Le diste buena escuela? ¿Le diste una buena carrera? Dios te va a decir, ¿los instruiste en mi camino? Lo demás viene por añadidura, mis hermanos. Lo más importante que puedes sembrar en tus hijos es la palabra de Dios. Amén. Vean lo que dice Deuteronomio, y con esto nos vamos hacia el final. Deuteronomio 6:4. ¿Por qué esto hizo Ana, mis hermanos? Por eso me estoy yendo. Ana crió. Los pocos años que le tocó, yo ya me imagino a Ana. Y pues si Ana conocía a Dios, lo vimos en su oración, conocía del Dios santo, del Dios que creó los cielos. Ana lo instruyó en el camino de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, no hay otros, no hay dos, no hay tres, es uno. Y dice, y amarás a Jehová con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Si lo amas así, fíjate lo que nos manda. Dice, y estas palabras, versículo siguiente, versículo 6. Y estas palabras que yo te sugiero hoy, así dice. Estas palabras que yo te recomiendo, así dice. No, ¿verdad? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles son esas palabras que nos manda? Para nosotros, ¿cuáles son? La Biblia. Aquí está lo que Él nos manda. La palabra de Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es una verdad que habla de que más que nuestra mente, la palabra debe bajar a nuestro corazón. ¿Cuánta gente hay que se la sabe? Y el griego y el hebreo, y yo te digo, y es más, y se la saben. Bueno, Satanás se la sabe
de memoria. Satanás se la citó a Jesucristo en la tentación en el desierto, pero esa palabra no estaba en el corazón de Satanás. Pero aquí el mandato es: estarán sobre tu corazón, y escuchen el siguiente versículo, y las repetirás a tus hijos. Papás, ¿qué debemos hacer? Repetírsela a nuestros hijos, y hablarás de ellas solo el domingo en la iglesia. Entre semana que no se hable de la Biblia, ¿así dice? No, vean, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Lo primero que quiero que vean es, dice, las repetirás. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios con nuestros hijos? Repetírselas. La palabra repetir en el hebreo significa inculcar, hablarles continuamente, constantemente, perseverar, hacerlo de manera permanente. Tenemos que repetirles desde chiquillos. Miren, aprendemos por repetición. Le dijiste a tu hijo, a ver, estaba chiquitito, ya querías que hablara papá. El niño, coca. No, papá. ¿No? Sí, luego aprenden coca antes que papá. No les den coca a los niños, ¿no? Entonces ahí estabas, papá, papá, y aprendía. Y a ver, mamá. Y estaba la mamá, dijo mamá, no, dijo papá, y hasta se peleaban ese día los papás. Dijo mamá, no, dijo papá. Pero aprenden por, hijo, lávate los dientes. Ya me los lavo, a ver, no, lávatelos. Y así, mira, de arriba para abajo, ¿no? Y ahí estaba. Y se hace un hábito. Bueno, eso mismo debemos hacer ¿con qué? Con la palabra de Dios. De acuerdo, a ver, hijo, mira, la Biblia dice. Y mira, la Biblia dice. Y mira, aquí la Biblia dice, y se la repite. A ver, mamá, no. Es más, aprovecha la tecnología. Ya se fue a la escuela y ya está grandecito, ya tiene su teléfono. Mándale un WhatsApp. Y no le pongas un pensamiento del filósofo, quién sabe quién. Ponle un versículo de la Biblia. Ay, órale. Saben, es que miren, de verdad, Romanos 1:16 dice la Biblia, dice Pablo que la Biblia o la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando tú le citas la Biblia, no le estás citando el rollo del filósofo René Descartes o no, yo no sé quién. Le estás citando la palabra de Dios que dice Hebreos 4:12 que es viva y eficaz. Y entonces ahí le mandas un WhatsApp. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a lo mejor anda la novia ahí y el hijo se acuerda, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y te lo está recetando de acuerdo a su edad constantemente. Mira la palabra y mira, Dios dice, mira, Dios te ama, mira lo que dice, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, porque es poder para salvación. Dice, se la repetirás a tus hijos en todo momento. Ahí dice, cuando estés en casa, cuando al acostarte, a ver, hijos, vamos a acostarnos. Ay, papá, quiero ver a López Dóriga, ¿no? Y a lo mejor, no, miren, vamos a orar. Y les lees, ¿verdad? No les quieras dar en la noche una predicación de 2 horas. No les pongas al padre, vamos a ver la predicación del domingo. Imagínate, en la noche no van a dormir. Pero les lees un pasajito de la Biblia, a ver, y vamos a orar. Y dice cuando te levantes. ¿Qué nos quiere decir Dios? Todo el tiempo. Duro y dale, y se la repites y se la repites. Y no dice si quieren o no, tú se las dices. Tú te encargas que mientras estén contigo van a escuchar la palabra de Dios. Ya cuando se vayan será su decisión. Serán libres, ya tendrán su esposa, pero tú sembraste la palabra de Dios. Y lo que uno ora es que suceda lo que dice Proverbios 22:6, que aun cuando sean viejos, no se aparten de la palabra de Dios. Porque se la sembraste, les dijiste, y mira, hijo, y mira, y ahí estás, y ahí estás. Porque están bajo nuestra autoridad. Aprovecha mientras están bajo tu autoridad. Cuando estén grandes a lo mejor ya ni te van a ver. Ya pura Biblia. Bueno, pero tú se la sembraste, ¿no? Pero de verdad, mis hermanos, porque un día había una familia que los domingos venían y yo no me había dado cuenta, pero salíamos, estábamos allá en un localito en Lomas de Cortés, y la hija se quedaba en el carro, y jovencita, o sea, ni siquiera era una bebé, pero tampoco era una adulta. Entonces le digo, ¿y por qué no entra? Es que no quiere y respetamos su decisión. Ella decide, no, si los hijos ya mandan en la casa, están bajo nuestra autoridad mientras viven en casa. Cuando se vayan,
Ya no están bajo autoridad también las mamás, ¿no? Que luego quieren dar instrucciones a sus hijos, ya cuando están casados y hasta se meten ahí. No, pero mientras están, aprovechemos, dice la palabra de Dios, hay que estar duro y dale. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida la palabra. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1:2. Este es un pastor, un apóstol Pedro, que les dice lo siguiente, dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Nosotros también necesitamos que nos estén recordando la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice, ay pastor, de eso ya habló. Pues necesitas escucharlo otra vez. No se trata de conocer, sino de obedecer. No es que se llame, no sé, hasta el versículo de memoria. ¿Y lo obedeces? Entonces dice, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Fíjense lo que dice, pues yo ya sé que se las saben, pero lo importante es que estén confirmados en la verdad presente, es decir, hasta que estén firmes en la palabra. Entonces de repente dirán, oiga, el pastor eso ya lo dijo. Pues se los vuelvo a decir. No es que me ande fallando la memoria, pero es necesario repetir la palabra de Dios. Por eso dice Deuteronomio 6:7, la repetirás a tus hijos. ¿De quién es responsabilidad? De los padres. ¿Le dedicas tiempo a tus hijos para enseñarles la palabra? Así como le dedicaste tiempo, a ver hijos, vamos a hacer la tarea, y luego hay mamás que llegan los hijos de la escuela y se las pasan 5 o 6 horas haciendo la tarea, que yo digo en la escuela que no fue suficiente y todavía les dejan tarea varias horas. Bueno, pero dale un tiempo a lo más importante, en la palabra de Dios. A ver hijo, esto dice la palabra, si quieres que tus hijos anden en el camino de Dios. Si no, pues ya déjalos ahí que hagan lo que quieran y que se la pasen en el internet, en el Facebook. Pero si quieres que sean instruidos en el camino y que aun cuando sean viejos no se aparten de ese camino, instrúyelos en la palabra de Dios. Insisto, alguien puede decir, hermano, pues es que yo ya conocí grande, ya mis hijos hasta casados están. Pues nunca es tarde, tómate la gracia de Dios y ahora diles la palabra. Insisto, mientras hay vida, dice Eclesiastés 9:4, hay esperanza, y hay que repetírselas. Hijos, aquí está, y citarles la palabra, porque dice Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el versículo 8 de Deuteronomio, ya para terminar, porque ahora sí ya me alargué, pero tenemos que terminar hoy, Ana, para empezar en 8 días otro. Rápidamente, versículo, ya es cuestión de 2 horas esto. Versículo 8. Vean lo que dice. No solo se las repites, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice el versículo 9, bueno, hasta ahí, fíjense lo que dice, que las escribas, que en los postes. ¿Será esto literal, hermanos? Acá en tu frente, ¿no? A ver, te voy a poner un versículo, hijo, antes de que te vayas. Juan 3:16. Este definitivamente es un lenguaje metafórico. Habla de inculcarles la palabra. O sea, ¿tendrá de malo? Digo, hay gente que llegas a su casa y tienen versículos en el refri y en la pared. ¿Tendrá algo de malo? No. Pero aquí el énfasis no es físicamente, sino que realmente la palabra se la inculques hasta que penetre a su corazón. O sea, porque ¿de qué te sirve traer en tu carro, Jehová es mi pastor, nada me faltará, te pasas todos los altos? No van a decir, mira, tu pescadito, y hasta le dices de la mamá al poli, y tú dices, o sea, pues sí tiene la palabra escrita ahí en su carro, pero no en su corazón. Y lo que el Señor quiere es que esté en su corazón. Lo que la Biblia dice, Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es lo que quiere el Señor. Más que físicamente pues te llenes de versículos, que qué padre, ¿no? Que tengas un versículo en tu casa, ¿verdad? Y estar lavando los trastes y dice ahí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonito, qué hermoso recordar la palabra. Pero sobre todo que esté en nuestro corazón. Y a tus hijos se la repites. Eso hizo Ana, lo crió en el camino del Señor. ¿Te imaginas qué hermoso que llegue el día que tu hijo, ¿verdad?, ya conoció de Jesucristo, entregue su vida a Jesucristo y se case con una mujer cristiana, y después los veas a ellos instruyendo a sus hijos, tus nietos también en la palabra de Dios? Que diga, Señor, gracias que me diste la oportunidad de cumplir con mis hijos y ver ahora cómo ellos también están en tu camino. Eso es lo más maravilloso que uno puede como padre. Mira,
Antes que darle, que preocuparte ¿y qué? La mejor carrera quiero para mis hijos y el mejor coche y las mejores vacaciones. Preocúpate por lo espiritual. Miren, mi hija quiere ser muchas cosas de grande. Quiere ser gimnasta y tiene talento. Yo no sé si Dios me va a proveer para eso, pero yo me voy a encargar de que reciba la palabra de Dios, de que cuando crezca, dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Si Dios me provee, gloria a Dios, y si no es su voluntad, pero que yo me encargue de que cuando el Señor me llame a su presencia, o yo muera, o ella se case, decir, Señor, yo la instruí en tu palabra. Se siente una paz, decir, Señor, yo cumplí lo que tu palabra me dice que haga. Eso es lo mejor que les podemos dar. Lo material, mis hermanos, dice Mateo 8:36, ¿de qué aprovechará al hombre? Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que le diga? No, es que sí, mi hijo, yo le di la mejor universidad, le di el mejor carro. No, los demás ni bocho llevaban, mi hijo llevaba el mejor. Pero les diste a Cristo, les diste el mensaje de Jesucristo. Dice la versión actual, vean lo que dice, es el mismo versículo, pero en una versión actual dice, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si a fin de cuentas pierde su vida. ¿De qué le sirve que sea el más exitoso o la más exitosa si pierde su vida? Cristo dijo en Lucas 12:15, y les dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ya vieron? 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada te vas a llevar. ¿Tú crees que te vas a llevar tu carro? Había una señora que hasta su anillo más caro se lo quiso llevar a la tumba y le cortaron el dedo. Hasta en la tumba se lo quitaron. Pero ¿de qué está hablando el Señor? De lo importante, lo más importante es tu alma, el alma de tus hijos que reciban la palabra. Si Dios te ha provisto y puedes darle una buena escuela, gloria a Dios, pero ocúpate de lo más importante, su corazón y su espíritu. ¿Qué pasó con Samuel? 1 Samuel 3:19, quiero que vean, y ya pueden leer la historia de Samuel ustedes completa, pero dice, y Samuel creció, ¿y qué dice? Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos crecer y que Dios esté con ellos? Yo eso quiero, que mis hijas crezcan y que Dios esté con ellos. No sé si va a ser gimnasta mi hija, no sé qué va a ser la otra, pero que Dios esté con ellos, porque a final de cuentas, un día en esta tierra que es muy pasajera, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Lo más importante es hacer lo que la Biblia dice, criarlos en amonestación y disciplina del Señor, como lo hizo Ana. Miren, déjenme terminar rápidamente. Enseñar aquí lo más importante es la palabra de Dios, pero quiero darles un brevísimo testimonio. Hace aproximadamente 30 años mi mamá conoció de Jesucristo, pero nosotros no éramos cristianos. De cristianos no teníamos, pero nada, éramos tremendos, mal, pero ella ya era cristiana y miren, venía y nos decía, acérquense a Dios, mira la Biblia dice, y yo tenía ya como 15 años cuando estoy recordando estas cosas, y mira la Biblia dice, y ahí estaba, mira la Biblia dice. Ya llegó un momento de un día yo sí le dije, mira mamá, ya me tienes harto, más hasta me fui de la casa, ya no me hables de la Biblia, yo ya no quiero de eso. Y ahí estaba, y vamos a orar, y miren hijos, y acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, y nos citaba la Biblia, y nos citaba la Biblia. Hoy le doy gracias a Dios que no dejó de hacerlo, que no se desanimó, y seguí creciendo y seguí rechazando el mensaje. Y en esta semana que pasó me encontré con un querido amigo de la prepa y recordábamos que mal andaba. Yo andaba al borde del suicidio, mis hermanos, pero mi mamá estaba, acércate al Señor, acércate al Señor. Y miren, de verdad le doy gracias a Dios por su gracia y por su perseverancia, que hoy estoy aquí predicándoles y no estoy muerto o medio loco o quién sabe dónde estaría. ¿Qué quiero decirles, mis hermanos? Insístanle a sus hijos en la palabra. No se cansen, papás, mamás, mira la palabra, mira, esto dice Dios, y tú cítale, y necesitas a Cristo, arrepiéntete, acércate a Dios. Aunque se enoje, tú le estás citando la palabra que es poder de Dios para salvación. Y eso hizo Ana, y Samuel fue un sacerdote,
un profeta, un verdadero siervo de Dios, que en otro momento podemos hablar de Samuel. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de esta mujer Ana, cuya historia la dejaste inscrita en tu palabra en la Biblia para enseñanza de todos nosotros. Hoy en particular hemos visto la labor importante como madre que tuvo Ana con su hijo Samuel. Lo crió hasta que llegó el momento de entregarlo al servicio completo en el templo con el sacerdote Elí. Quizás nuestros hijos no todos serán ni pastores ni ministros de música, pero finalmente entendemos que lo más importante es criarlos en tu palabra, enseñarles tu palabra, repetirles tu palabra, Señor. Yo sé que aquí hay quienes han tenido a sus hijos desde pequeños con el privilegio de enseñarlos en la palabra, pero también hay personas en este lugar que ya están conociendo al Señor, pues más grandes de la palabra, sus hijos ya están grandes. Pero tu palabra dice que mientras hay vida y esperanza. Yo te pido que les des la gracia a esos hombres y mujeres que hoy tienen hijos grandes y que no les habían hablado de la palabra con toda claridad, para que hoy lo hagan, para que hoy les hablen, porque ¿de qué les sirve a sus hijos ganar el mundo si perdieren su alma? Que podamos llevar el mensaje no solo a nuestros hijos, sino a nuestras familias también, bendito Padre. Yo te doy gracias pues por esta enseñanza, y en esta tarde quiero preguntar si hay alguien que quiera decirle: Señor, yo no he llevado mi familia, no he instruido a mis hijos como dice tu palabra, pero hoy quiero hacerlo. Y si ya lo haces y quieres instruirlos y decir: voy a dedicarle más tiempo para que te conozcan a ti, vamos a ponernos de pie todo y pidámosle a Dios que nos dé la gracia, la sabiduría. Quizás tienes hijos cristianos, sigue instruyéndolos, sigue amonestándolos. Quizás tienes hijos que no conocen a Dios, es más, hoy no están aquí, quizás no quisieron venir, el mundo, los afanes de este mundo, pero tú delante de Dios pídele de su fortaleza para instruirlos ahora que todavía los tienes. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye, que nos amonesta. Yo te pido por aquellos papás y mamás que tenemos hijos y que sabemos de la gran responsabilidad delante de ti de criarlos, disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Danos la sabiduría, danos la gracia, Señor, la paciencia. Danos, Señor, sobre todo ese firme deseo de siempre hablarles de Cristo y de tu palabra hasta que no rindan su vida a ti, bendito Padre. Te doy gracias porque tú nos permites hoy conocer la palabra y que hoy, comprometiéndonos contigo, hagamos lo que Ana, cumplamos esa promesa, porque es por el bien y por la vida eterna de nuestros hijos. De su decisión por Cristo dependerá no su éxito aquí en la tierra, sino más bien su vida eterna con Cristo o sin Cristo en la eternidad. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.